Hola, ¿qué tal, amigas y amigas? Les saluda Liz con mucho gusto y tengo el gusto también de presentarles a Masatsi, que hoy nos acompaña como parte de la audiencia. ¿Y cómo estás, Masatsi? Bien, muy bien, Liz. Aquí, pues esperando a ver qué nuevas encontramos con esto de lo que nos vas a comentar el día de ahora, que pues me parece interesante. Desconozco bastante sobre el tema, pero sé que tú conoces sobre él y pues muy interesado. Pues muchas gracias por estar aquí y gracias a todos los que nos miren. Recuerden que estamos comenzando, la semana pasada fue nuestra primera emisión y cualquier duda, comentario o referencia para que podamos mejorar, llegar a resolver de manera muy explícita algún tipo de duda, pues no duden en escribir ahí los comentarios. Pues es que ha sido tantas cosas, mi querido Masatzin, sobre el SAT, sobre los impuestos que se tienen que pagar, que tenemos que pagar, que son, le llama a la Constitución que es un derecho, ¿no? Más que derecho, creo que es una responsabilidad. Pero bueno, dentro de todo esto, pues han salido muchas cosas ahí con chismes sobre todo en la farándula. Han habido muchísimas personas que están implicadas en cosas, pues, delicadas con el SAT. Salía mi querida Gloria Trevi, Laura N., ahora una conductora que se llama Inés Gómez Mont, que trae un tema ahí de presunto lavado de dinero. Y bueno, pues en un tiempo hubieron muchas cuestiones o siguen habiendo todavía, pero en años pasados de malas prácticas con el afán de, pues, deducir lo más que se pueda, pues se hicieron las llamadas compras de facturas, ¿no? Que bueno, eso también es todo un tema y que en otra emisión podemos hablar y a fondo al respecto, ¿no? Pero estamos viendo más y más personajes involucrados en estos temas y que están llegando a situaciones delicadas, ¿no? Incluso ya buscados por la Interpol y toda la cosa. Entonces, pues sí, es importante como saber todos estos temas para que no tengan, pues no hay que tenerle al SAT. Hace rato me llamaba una queridísima amiga, clienta, ahora, y me decía, no, pues es que yo me estoy animando a darme de alta, como dicen generalmente, o a estar nuevamente en el mundo de la tributación por, por ti, ¿no? Porque tengo o sea, confío en ti y sé que me vas a darme las mejores herramientas para que yo pueda tributar, pero realmente yo le tengo un miedo al SAT, ¿no? Entonces, más que miedo, creo que el miedo, mi querido Masatsin, si estás de acuerdo, que el miedo pues surge de la ignorancia, ¿no? Entonces, si aprendemos a conocer lo básico, nos va a ayudar a quitarnos ese miedo. Pues sí. Solamente hay que tener precaución, hay que revisar cómo estamos haciendo las cosas, pero bueno, creo que el miedo no debe de existir. Estoy de acuerdo contigo. El miedo es algo, pues que nos hace no hacer precisamente las cosas, no aventurarse a averiguar cosas, por ejemplo. Entonces, en este caso, digo, con las cuestiones de Hacienda y el SAT y cosas así, pues uno sí, yo en lo particular he podido llegar a tener pues sí, esos temores, mano, ¿no? A acercarme precisamente por ignorar varias cosas, ¿no? Desconozco, entonces sí, como que requiero de alguien que me pueda quitar ese temor, ¿no? Ese miedo
a asistir a estos lugares, Mao, no he dejado pasar el tiempo y pues yo creo que quizás da más miedo todavía dejar pasar más tiempo, Mao, ¿no? No lo sé, digo, por eso estoy aquí y gracias por la invitación para pues ahora sí que para enterarme, ¿no? Y poder quitarme ese miedo, ¿no? Como le llamas, Mao, ¿no? Porque sí, de alguna manera es eso, ¿no? Es un temor a lo desconocido, como muchas otras cosas, ¿no? Por supuesto. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de las personas físicas y específicamente de los asalariados, porque este desconocimiento muchas personas dirán, pues es que no tributamos, pero estoy a menos de que sea el comercio informal, todos los demás tributamos en algún régimen, aunque no estemos haciendo declaraciones mensuales o bimestrales, estamos tributando en un régimen. Todas las personas que tienen sueldos están tributando, están contribuyendo a pagar impuestos que se los retiene su empleador, que es la empresa o el órgano de gobierno para el que trabajan. Y pues ellos son los encargados de trasladar esos impuestos que le retienen al trabajador al SAT, ¿no? Y pues al IMSS o al ISSSTE, a lo que corresponda. Pero bueno, el comercio informal, pues, entre comillas, es el único que no paga impuestos. Y más impuestos yo creo que ISR, porque IVA pues pagamos todos, que eso es otro boleto de otra emisión. Pero lo que sí puedo adelantarles es que el IVA lo pagan en todo lo que consumen, ya sea que les den factura o no, ¿no? O sea, todo lo que todo lo que compran, excepto cosas exentas de IVA, como medicamentos, alimentos y cosas así, ¿no? Pero todo lo que tú compras ya lleva el IVA incluido. Entonces, pues de alguna manera todos, directamente o indirectamente, contribuimos al tema de los impuestos, ¿no? Del pago de impuestos. Y bueno, en este sentido, y hablo de los federales, porque luego podemos hablar de estatales, municipales, y es todo un tema, ¿no? Esto de la tributación. Pero específicamente hablando de la ley del impuesto sobre la renta, o de la ley de ICR, como se llama, antes de entrar en materia con sueldos y salarios, quería darles como un breve refresh de cómo se conforma la ley de ICR. Y digo un breve refresh porque de verdad es que, bueno, para los que nos dedicamos a esto de la contabilidad y específicamente en el tema fiscal, también quiero aclararles, ahorita que estoy mencionando esto, que el contador no solo es para declarar, hacer declaraciones, pagar impuestos, calcular, no, o sea, eso es un mito que tenemos mucho en México. El contador abarca mucho más allá, ya sea en empresas, en órganos de gobierno, hay muchas áreas. Está el área de finanzas, está el área contable, que solo es como del tema de estados financieros, de todo esto, la parte fiscal, la parte de costos, o sea, tenemos muchas áreas en las que estamos involucrados, ¿no? Entonces, pues es un mito que solamente estamos aquí para hacer declaraciones y ayudarles con sus impuestos, ¿no? O sea, hacemos muchísimas cosas y nos involucramos en muchísimas cosas, ¿no? Y en este país somos un poco todólogos, y ahorita con todos los cambios estamos yo creo que aprendiendo a limitar hasta dónde nuestro trabajo puede ser útil y dónde requerimos apoyo legal, financiero, etcétera, ¿no? Porque pues podemos abarcar muchos temas, pero al final hay ciertas cosas en donde debemos dejar en manos de los especialistas en la materia, ¿no? Dicho esto, les cuento que la ley de ICR tiene 7 títulos. Entonces, dentro de esos 7 títulos, pues el primero habla de las disposiciones generales para todas y todos, incluyendo las empresas, las organizaciones de la sociedad civil,
las asociaciones religiosas, para todos, para todo, digamos que para todo México, las disposiciones generales de lo que es y por qué nace o por qué surge el impuesto sobre la renta. El título 2 habla de las personas morales y me van a decir, ¿qué son las personas morales? ¿No? Las personas morales le llaman así porque son las empresas o las organizaciones de la sociedad civil o los órganos de gobierno, toda aquella entidad que no tenga, no sea una persona como de carne y hueso, decía yo, pero sí la representa una de ellas. Y esas empresas o sociedades que no sean lucrativas o este tipo de todos los órganos, incluso del gobierno, que también son llamadas personas morales, tienen capacidad jurídica para hacer todo lo que refiere a sus actividades, pero no existen como tal como una persona. Por eso existe la necesidad de que una persona física, o sea, una persona de carne y hueso, una persona natural, tenga que representarlas, ¿no? Entonces, el título 2 habla de todo lo general con respecto a la ley de impuestos sobre la renta, que incluye a todas estas personas morales, ¿no? Hablamos en específico de las empresas lucrativas, porque después viene nuestro título 3, que habla del régimen de las personas morales con fines no lucrativos. Todas las fundaciones, las IAP, las instituciones de asistencia privada, las asociaciones religiosas, todas ellas están ahí incluidas, ¿no? Las asociaciones civiles. Y después nos viene el título 4, que es el que vamos a entrar un poquito en materia más adelante, que es de las personas físicas. Las personas físicas, este término surge del derecho romano, de la necesidad de decir físicas, porque, o sea, está una persona de carne y hueso, ¿no? Una persona natural, una persona como tú, como yo. Y dentro de esto mismo, pues se subclasifican, ¿no? Hay personas físicas con ingresos por salarios, por actividades empresariales y profesionales, por régimen de incorporación fiscal, y después vienen ahí casos muy específicos de ingresos por intereses, los que tienen intereses por cobrar o invierten en bolsa y todo eso, adquisiciones de bienes, ingresos incluso por obtenciones de premios como la lotería, y de dividendos, que los dividendos son cuando los socios o accionistas de una persona moral o de una empresa tienen ganancias. Y bueno, aquí en este capítulo dice cómo es que deben de ser distribuidas y cuánto es el impuesto que se tiene por pagar, ¿no? Entonces, pues vienen así como que todo lo referente a las personas de carne y hueso y los supuestos o todas, digamos, todas las ejemplificaciones que el SAT o que Hacienda, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se imagina que pueden suceder en cuanto a lo que nos podemos dedicar o lo que podemos estar haciendo, ¿no? Que aún así, créanme que aún se quedan cortos en cosas, como por ejemplo animación, todavía no lo tienen como muy claro, todavía los clasifican como diseño y otros. Entonces, todavía dentro de las actividades, que es un catálogo muy grande, todavía hay ciertas clasificaciones que no tiene contemplado el SAT, pero trata de abarcar la mayoría, ¿no? Después en el título, bueno, el título quinto habla un poco de los residentes en el extranjero, o sea, habla más bien de un tema raro en cuanto a que, por ejemplo,
yo me encuentro en España, pero mi empresa está en México y la obtención de mis, digamos, de mis ingresos vienen de México, aunque yo viva en España. Entonces, se llama de los residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en el territorio nacional. Pero esto es un ejemplo muy, pues, básico para que pudiesen entender de qué se trata, ¿no? Incluso todos ellos vienen un poco también, los artistas que vienen a dar conciertos, cosas así. O sea, es un título que habla de todos estos escenarios que pasan de los extranjeros que aquí tienen un ingreso, ¿no? Esli, perdón, Liz, quería hacerte una pregunta, Liz. Sí, Este, adelante. por ejemplo, no sé, digo, no sé si entendí bien, las personas físicas somos los que cobramos un sueldo, pero también comentaste que una persona física también se encarga de representar a una empresa moral o a Sí, una persona moral. Y dentro de todo esto también digo, yo me imaginaba como artista independiente, entonces yo sería una persona física, ¿no? Como un artista independiente. Y no sé, yo por ejemplo, de repente hago artesanías, por ejemplo, hago un templo mayor de papel maché o hago calaveritas. Para el Día de Muertos las decoro, ya sea como calaveritas de dulce, aunque no sean de dulce, son de papel maché, entonces, yo si salgo a la calle y las vendo así en la calle, ¿no? O sea, me imagino saliendo y poniendo un puestecito en la calle. Yo ahí le tendría, por ejemplo, que decir algo a Hacienda o no, porque yo veo muchos puestos en la calle. Pero digo, no sé, y también hago otro tipo de cosas como artista independiente, entonces me cuesta trabajo pensar Hacienda, como ahorita que acabas de decir que no tiene como reconocidos muchos rubros, como la animación, no sé qué otros rubros no tenga contemplados el SAT para poder yo ingresar a este sistema tributario. No sé si me entiendes lo que te estoy tratando de preguntar. sí, sí te entiendo. Mira, de hecho, sí, las artesanías están contempladas dentro del repositorio del SAT o dentro de la plataforma, digamos, de actividades. Incluso existe un régimen adecuado para eso. También existe un régimen adecuado para tributar cuando estás en la informalidad, que es el régimen de incorporación fiscal, con muchísimos beneficios que tiene. Eh, este régimen, que bueno, están viendo modificarlo para el siguiente año, pero ahorita mientras están como definiendo cómo van a operarlo, el siguiente régimen, bueno, ahorita existe el régimen de incorporación fiscal que su cometido es precisamente que entrará a todas las personas de la informalidad a la formalidad y que incluso se pudieran abrir pues más puertas con el tema de que pudieran estar ya tributando y abrirse más camino con clientes, ¿no? O sea, como que no solamente hacerlo de manera, por ejemplo, que te pones en un lugar informal, sino que a lo mejor lo que tú haces puedas comenzar a venderlo a personas, ya sea físicas o empresas, que te puedan requerir el CFDI, que es el comprobante fiscal digital impreso, o la factura que conocemos. Entonces, con las facilidades de reducciones de impuestos, ¿no? O sea, ahí vienen varias cosas en ese tema. Por eso es importante siempre cuando uno se inscribe al SAT, cuando te inscribes por primera vez o abres otra vez actividades, clasificar tus actividades. Hay un apartado en la página del SAT donde lo puedes hacer y ponerle un porcentaje
a cada actividad para que así el SAT pueda determinar cuál es el régimen más adecuado para ti. Porque recordemos que el SAT, o sea, uno de los principios importantes sobre sobre la ley de, cualquier ley de impuesto, es que debe de haber congruencia en el nivel de ingresos y el nivel de impuesto a pagar o de porcentajes a pagar de impuesto. Entonces, por esa razón, nace la necesidad de hacer clasificaciones o regímenes, ¿no? Porque no puede pagar lo mismo alguien que gana 10 millones al año a alguien que gana 300,000, a alguien que gana 80,000. Entonces, de esa naturaleza y derivado de todas las actividades que pueden existir como lícitas, le llaman, todas las actividades formales, digamos, es como hacen esta clasificación. Entonces, contestando a tu pregunta, pues eso se puede resolver cuando uno se inscribe en el SAT y pone las actividades que uno, o las que son parecidas, digamos. Hablamos de animación, el animador 3D y todo eso no entienden a lo mejor como animación, pero sí otros tipos de diseño, por ejemplo, o diseño por medios electrónicos. Entonces, solo es como entre el catálogo de todas las actividades, tratar de encontrar las que más se parezcan a nuestra actividad. Y de ahí, pues el SAT nos ayudará por medio electrónico a determinar cuál es el régimen más adecuado para nosotros. No sé si contesta eso a tu pregunta. Sí, de alguna manera, Liz, por supuesto. Pero, No sé, por ejemplo, yo me imaginaba, recuerdo un programa del Chavo del Ocho, donde cuando le preguntaban a don Ramón, le decían algo así como, oye, Ramón, ¿ya fuiste a declarar Hacienda o algo así? Don Ramón lo que les contestaba era, sí, yo no soy un fanático, les decía él. Entonces yo la verdad crecí con eso, Mao, ¿no? O sea, no lo puedo creer, pero crecí con esa actitud de alguna manera, ¿no? Decir, yo no le voy a hacer caso a Hacienda y no me importa y quizá, no sé, pero ahora yo, por ejemplo, quiero hacer cosas, quiero empezar a vender algunas cosas, como te digo, artesanías, pero de una manera más formal y cosas así. Entonces es por eso que me estoy acercando así, pero así como yo, creo que habemos, o no sé, la verdad, no puedo hablar por las demás personas, ¿verdad? Pero creo que es una cultura que se nos generó de alguna manera, una cultura en contra de pagarle a Hacienda o estar en contra de ellos, ¿no? Entonces se me hace muy difícil, incluso, pues no sé, digo, tanta evasión que oigo en las noticias y rollos así, qué complicado es para Hacienda realmente conseguir los tributos o para la población, no sé, se me hace raro todo esto, pero estoy inmerso en esa cultura y ahora me doy cuenta. Entonces, ahora que me quiero meter a ver qué rollo con Hacienda, pues bueno, con Hacienda, con el SAT, con estas cosas, pues creo que es muy interesante lo que estás comentando, así me podré acercar y ver en qué rubro, qué yo como artista independiente, porque no sé, me imagino pues vendiendo al día que venda 13 piramiditas chiquitas o templitos de los mexicas y que me gane 150 pesos en un día y luego pase un mes y me vuelvo a ganar otros 500 pesos. No sé, le voy a tener que dar a Hacienda más dinero, por ejemplo, o cómo vas a ver Hacienda que yo solamente vendí 700 pesos, mano, ¿no? O 200 pesos en mi venta. sí, claro. Mira, de hecho, el régimen que ahora se va a llamar el año que viene régimen de confianza, pues es precisamente donde el SAT nos está invitando, o el régimen de corporación fiscal, pues también a trabajar por medio de la confianza, ¿no? Porque
En este tema de la informalidad, pues el SAT te pide hacer tu declaración bimestral donde dice ingresos, egresos, pero no te está pidiendo tantas cuentas, ¿no? Como cuando ya tributas en un régimen de actividad empresarial y profesional o como empresa, que ya te piden mucho más obligaciones, porque él está de acuerdo en que dice, bueno, de un peso a 2 millones de pesos al año, sé que la tributación, o sea, sé que tu nivel de ingresos es poco, entonces yo te doy la confianza de que me declares lo que tú estás vendiendo. Pero vaya, no te estoy pidiendo como tal una estricta comprobación, como por ejemplo con las personas morales que les piden subir sus estados financieros de manera electrónica. Entonces, por ejemplo, ya no es como de, ay, guardo mis libros y yo los tengo y si viene una auditoría, muestro mis estados financieros. No, o sea, ya para las empresas es una obligación mostrar sus estados financieros por medio del portal de SAT, ¿no? Entonces, a ellos sí les piden unas cuentas mucho más específicas, ¿no? Están más comprometidos con todos los reportes y toda la información que tienen que subir al SAT, porque obviamente saben que una empresa tiene un nivel de ingresos mucho más alto que una persona que está pasando de la informalidad a la formalidad. Entonces también hay que conocer las oportunidades que nos da el SAT para poder crecer, como tú estás diciendo. Si pudieras venderles a otras personas físicas que te requieran un CFDI o una factura electrónica o a empresas, o sea, te está dando la oportunidad de entrar al mundo de la informalidad y crecer. Y te está dando la confianza de que tú digamos que por tu propio derecho o por tu propia honestidad, declares tus ingresos y tus egresos, ¿no? Porque te exime de la contabilidad electrónica y los exime también del tema de las declaraciones. Hay una declaración que se llama Declaración Informativa de Operaciones con Terceros, ¿no? Que es como declarar ahí por detalle a quién le compraste o a quién te vendió, más bien a quién le compraste tú con número de RFC, ¿no? Y cuánto fue lo que compraste. Entonces, para, digamos, lo que decimos nosotros, amarrar o cuadrar con el IVA que declaraste en tu declaración mensual, ¿no? Entonces, el RIF, por ejemplo, es un régimen que ha dado y que está por desaparecer, desgraciadamente, porque hemos abusado mucho de él. O sea, hemos abusado en el sentido de que nos hemos tomado la pata, ¿no? Como dicen por ahí, o sea, nos dio la mano el SAT y nos hemos tomado la pata. Y bueno, está en trámite para el año que viene de cambiar a este régimen y ya sabemos cómo, o sea, vamos a saber cómo va a funcionar, ¿no? Para el año que viene. Ya vamos a hablar en un programa posterior, unos programas siguientes, cómo va a funcionar el nuevo régimen, pero bueno, mientras tanto estamos hablando de este RIF, que es muy, muy noble y muy lindo. Sí, oye, genial, eso te lo juro que lo desconocía totalmente, mano. No, yo pensaba, decía, no, pues es que yo vendí 300 pesos, pero va a venir Hacienda y me va a cobrar más. Y yo decía, pero ¿por qué me va a cobrar más? Entonces prefiero no acercarme a Hacienda, pero ahorita escuchándote, me da mucho gusto, de verdad, porque sí lo desconocía totalmente, mano. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo las Hacienda? Pero esta confianza que le da uno a Hacienda es la que me estás comentando ahorita, me agrada bastante, mano, ¿no? Que uno puede decir, bueno, pues gané al mes, en realidad gané 700 pesos, mano, no gané más. Entonces, y yo pues no sé, como artesano, como creador, le declaro eso, ella no me va a decir, o sea, el SAT no me va a decir, ah, no, pues como vendiste 700 pesos, pues me vas a pagar 500 pesos de todo lo que vendiste, o me va a explotar, ¿no? Por así decirlo, caray. Te Qué está dando la cosas. oportunidad de crecer. Sí, pero yo, por ejemplo, Liz, tendría, o sea, imaginando, porque como dices ahorita del RFC y cosas así, si yo estoy así por ese sistema,
de confianza ante el SAT registrado y todo. Yo le vendo a alguien una chocita de 200 pesos. No tengo por esto mismo que me platicas, no tengo por qué darle una factura de esa chocita a la persona, ¿verdad? Sí, no, a menos que te la pida, pero bueno, sí te pide el SAT que hay un apartado en tus declaraciones que dice, por ejemplo, ventas al público general, te pide que tú, como te digo, por tu propia honestidad, pongas Ya, cuánto ya. fue lo que vendiste a ventas a público en general, que digamos que a lo mejor lo tienes anotado en tu libretita y lo pones ahí, ¿no? Entonces, pues la verdad, ese régimen ha sido muy cómodo, ha dado muchas facilidades, te exenta de la declaración anual, o sea, no la presentas, solo las bimestrales. Entonces, pero, por ejemplo, hablando de esto y hablando del régimen de asalariados, que muchas personas no lo toman muy en cuenta, dicen, bueno, pues es que yo ya pagué mis impuestos cuando me retienen el ISR, ¿no? En mi recibo de nómina lo veo, me retienen la parte del IMSS o del ISSSTE y si tengo una casa que estoy pagando en el Infonavit también, o si no, mi parte nada más del IMSS y me retienen el ISR. Y se queja, o nos quejamos, ¿no? Ay, me retuvieron un montón, o sea, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que este régimen, o sea, muy pocas personas o quienes están obligadas a hacer su declaración anual, que son los empleados que sobrepasan los 400,000 pesos de ingresos, de ingreso anual, pues tienen obligación de hacer su declaración anual. Entonces, ellos son los únicos que se preocupan y están enterados de los beneficios que tiene hacer la declaración anual. Los demás, o sea, dicen, ay, no, ya pagué o me retuvieron y ya, adiós, ¿no? Pero hay cosas muy interesantes. ¿En qué sentido? Bueno, pues en el régimen de salarios, pues, o de ingresos por salarios, pues estamos hablando que hay el tema de la declaración anual. Se pueden hacer deducciones personales. Las deducciones personales, que es máximo el 10% del ingreso que obtuvo uno en el año, acordándonos que el ingreso del impuesto sobre la renta se acumula, o sea, lo toman el de todo el año, ¿no? O sea, desde enero hasta diciembre del año del que sea, ¿no? Ya sabemos que máximo al 30 de abril podemos presentar nuestra declaración anual de las personas físicas de todos los regímenes de los que hablamos hace rato, ¿no? Pero incluyendo al tema de los asalariados, ¿no? Entonces, es muy interesante porque estas deducciones personales que voy a empezar a decir a las personas, también a las personas con actividad empresarial les sirve. Pero vaya, estamos hablando ahorita de los asalariados que no hacen una declaración mensual, que no deducen otras cosas y que muchos no están enterados que pueden hacer esto y que les pueden hacer una devolución de impuestos anual. O sea, ¿de dónde sale esto? Porque quiero ser muy clara para que me entiendan de dónde sale la devolución de impuestos. Bueno, el SAT cada año, casi el 2 o un poquito antes de enero, digamos, del año siguiente, publica las tarifas, las tablas se llaman, de pago de impuestos y los clasifica, ¿no? Personas, nada más de personas físicas, porque las personas morales tienen otra manera de calcular el impuesto. Entonces, dicen, bueno, pues los asalariados que ganan por semana, aquí está la tabla, ¿no? De todo el año. Los asalariados que ganan por quincena, aquí están. Los asalariados que ganan por mes, aquí están. Las personas físicas, aquí están, ¿no? Con actividad empresarial. Así, te saca todas las tablas. Entonces, y al final sacan una tabla de todos los regímenes
o sea, por cada régimen una tabla, de las personas físicas hablo, nada más, de la tarifa del impuesto anual, cómo se va a calcular la tarifa del impuesto anual. Entonces son dos tipos de tablas, las que tenemos que nos van descontando cada, como sea nuestro pago semana, cada mes, cada quincena, y la tabla de la tarifa anual. Entonces, el SAT hace un cruce en la declaración anual y dice, por ejemplo, me retuvieron 100,000 pesos de impuestos en todo el año en mis recibos de nómina. Pero en la tarifa anual, mi cálculo es de 85,000. Entonces, tengo a favor 15,000 pesos y puedo solicitar la devolución. Ese es uno de los beneficios de hacer la declaración anual, aunque no estemos obligados, aunque no hayamos excedido los 400,000 pesos de ingresos anuales. Como podría ser a la contra, ¿eh? Me retuvieron 85,000 y en mi cálculo de impuesto anual tengo 100,000 a pagar. Más bien, tengo 100,000, entonces tendría que pagar 15,000. ¿Para qué sirven las deducciones personales? Pues estas van, o sea, les decía que de los 400,000, vamos a poner el ejemplo de los 400,000 de ingresos anuales, digamos que ganamos 40,000 pesos al mes o 35,000 o 30,000 pesos al mes, más o menos así, por los 12 meses y el aguinaldo, los 400,000 pesos. Digamos que de esos tenemos opción de deducir 30,000 pesos de deducciones personales. Esos 30,000 pesos se van a impactar contra el impuesto que tenga a pagar o a favor. Es decir, puede crecer mi saldo a favor o me puede ayudar incluso si tenía por pagar, voltearlo a que sea saldo a favor. Entonces, pues está muy padre porque ahorita vamos a mencionar cuáles son las deducciones personales, pues son cosas que muchas veces usamos de manera cotidiana, nosotros, ¿no? Entonces, pues está muy padre que podamos deducirlas y que podamos incluso obtener un saldo a favor por eso, ¿no? Muy bien, Liz. Mira, yo en algún momento, bueno, he sido asalariado. De haber sabido esto, seguramente ahorita estaría mejor económicamente. Digo, pensando en que trato de entender lo que estás comentando, ¿no? Pero, o sea, según entiendo, si yo estoy asalariado, tengo mi sueldo, me descuentan mi ISR y yo estoy de alguna manera inscrito en la tributación anual. Digo así la llamo porque no conozco de conceptos bien todavía de estas cuestiones de ustedes como contadores. Entonces, si yo me inscribo en esta tributación anual, si yo no deduzco durante todo el año, entonces eso significa que es muy posible que tenga un saldo en contra y al revés, si yo deduzco, o sea, como dices, con insumos sencillos, no sé, es cuando al deducir, me imagino esto de que uno llega a una tienda, compra algo y les dice, oye, dame una factura de esto, ¿no? Entonces, para que yo con esas facturas junte todas las facturas y después de ver todas las facturas, pues eso es lo que yo deduzco. Eso es más o menos lo que entiendo a lo que te estás refiriendo, pero no sé si sí significa eso. Si yo no deduzco, entonces a final de año, cuando tenga yo que declarar, como Hacienda no se encuentra nada que yo haya deducido, es posible que me compren más o no, que me cobren más o no entiendo bien por qué tendría yo que pagarle al SAT y al final de cuentas, pues yo lo único que hice fue trabajar, ¿no? O sea, yo trabajé todo el año y al final, ¿por qué me van a cobrar si yo le estuve pagando durante todo el año? Porque en mi recibo de nómina me retiran ese impuesto, ¿no? ¿Por qué carambas me van a cobrar extra? Ok, mira, puede ser
que te puedan cobrar, haya una diferencia en contra porque la empresa hizo algunas estrategias que se llaman partidas exentas, pero bueno, con algunas estrategias para retenerte menos impuestos. Ajá. Esa es la razón una de las razones por las que podrías tener un saldo en contra. Pero te comento que si tu ingreso es menor a 400,000 pesos, no estás obligado a hacer tu declaración anual. Puedes optar. Incluso si tú ves que tu saldo está en contra, igual puedes optar por no presentarlo, ¿no? Para no hacer esa erogación, ese pago, porque no estás obligado. Pero si a la contra, ahorita vamos a mencionar porque no son cualquier deducción, son algunas deducciones, son algunos gastos que pueden deducirse como, como deducción anual, y esto juega para que tú puedas obtener una devolución de impuestos, ¿no? Te digo que las personas que rebasan los 400,000 pesos anuales se preocupan porque ellas sí están obligadas, y si hay un impuesto, lo que te decía de las dos tablas, de la tabla que te retienen, ya sea mensual, semanal o quincenal, y la tarifa anual, ellos sí se preocupan o hacen todas estas deducciones porque saben que al final podría ser un saldo en contra, y lo que no quieren es, todavía que les han retenido el impuesto, pues pagar más, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si contestando a tu pregunta te voy a platicar o les voy a platicar los gastos que sí son deducibles directamente solo para el régimen. Bueno, no solo, es para los demás, pero en específico ahorita estamos hablando de las personas físicas por asalariadas, ¿ok? Bueno, las deducciones personales son honorarios médicos, dentales, hospitalarios pagados para ti, tu cónyuge, concubino, concubina, tus padres, abuelos, hijos y nietos. Siempre y cuando estas personas no hayan percibido una cantidad igual o superior a un salario mínimo elevado a un año. O sea, te pone una cantidad, ¿no? Pero tú puedes erogar o pagarles a tus padres, a tus hijos, a tus abuelos y a tus nietos, a tu concubino o concubina, esposo o esposa, estos gastos médicos, dentales y hospitalarios. Ajá, entonces, la única condición que te ponen es que todos estos gastos los pagues con todos los medios que puedas, excepto efectivo, ¿vale? Esa es la condicionante, pero este gasto se puede deducir en tu declaración anual. Estos honorarios médicos, dentales, gastos hospitalarios, ¿ok? Gastos funerarios. Tienen un tope, pero, o sea, tienen un tope, pues, de que no puedes hacer un super sepelio así como de 200,000 pesos, porque pues no, eso no todo va a ser deducible, pero bueno, generalmente son las cantidades normales que cualquier persona paga por un sepelio, ¿no? Por todos estos gastos funerarios. Pueden ser efectuados por ti, para tu esposo o esposa, así como para padres, abuelos, hijos y nietos. Ajá. Si es un evento por año, obviamente. Digo, qué pena si a alguien le sucediera que fueran más de 2 eventos por año, pero no se pueden deducir, solo es un solo evento. Ajá. Primas de seguros de gastos médicos, complementarios o independientes al servicio de salud que tengas por cualquier institución pública, ¿no? Para ti, para tu cónyuge, concubino, concubina. Le llaman ascendientes y descendientes en línea recta. Aquí ya no pone a los abuelos ni a los nietos, solamente a los padres y a los hijos, ¿vale? No considera hermanos, primos, ni tíos, ni nada. Solamente la familia directa. Intereses reales pagados por créditos hipotecarios como Infonavit, Fobiste,
entre otras. Tiene un tope también, pero no vamos a hablar de cantidades porque no vamos a revolver. Ya si tienen más preguntas y eso, podemos dejar en el canal de YouTube una infografía más específica en Taquín. Por YouTube, síganos, denos like, vean nuestros videos. Vamos a hacer videos cortos también explicando cosas muy simples para que entremos en materia y cuando vean estos términos no se les haga como tan complicado, ¿no? Los donativos que tú hagas, por ejemplo, a instituciones como fundaciones, la Cruz Roja, si tú pides una factura electrónica por este concepto de lo que donaste, también es deducible directamente para tu declaración anual. Y también cuando se nos está diciendo mucho, que también vamos a hablar en otro programa de eso, del tema del Afore, de las aportaciones voluntarias, de que si bla, bla, bla. El SAT dice que es una deducción personal si ustedes hacen aportaciones voluntarias o tienen un plan personal de retiro para las personas que ya no tenemos oportunidad, más bien que ya estamos en la ley 97 y después del 97 del Seguro Social, que ya platicaremos en otro programa de qué trata todo esto, que es muy interesante, de la ley vieja 73 y de la ley 97. Pero bueno, ya en esta ley pues es un poco complicado el tema de la pensión. No es imposible, pero es complicado. Entonces, ya están surgiendo pues planes privados de retiro, aportaciones voluntarias a la Afore, que la Afore es la que ya nos va a, digamos, como a pensionar con lo que tengamos ahorrado en el Afore a las nuevas generaciones. Entonces, bueno, el SAT dice, bueno, yo sé que tú vas a estar haciendo estas aportaciones voluntarias, pues esto también te cuenta como una deducción personal, ¿no? Y hay unas deducciones que tienen que ver con los hijos y las colegiaturas y la escuela y todo eso, ¿no? La transportación escolar de tus hijos o nietos siempre que sea obligatoria o se incluya en la colegiatura para todos los alumnos y que señale por separado en el comprobante correspondiente. O sea, que nos den una factura por la colegiatura y una factura aparte por el transporte escolar, ¿no? Que ahorita, bueno, pues esto yo creo que para este año se retomará. Yo creo que en el año pasado sí sufrió no modificaciones en la ley, sino en el ejercicio, vaya, de las actividades, porque fueron clases totalmente en línea. Ahorita, pues los niños sí ya están asistiendo a algunos y otros no, ¿no? Entonces, este tema del transporte escolar, pues está ahí en la ley, que puedes deducir el transporte escolar de tus hijos y nietos. Y de acuerdo con una tablita que hizo el SAT, bueno, pues está triste porque las colegiaturas, pues, de los hijos pues se pagan muchísimo, ¿no? Son un buen. Y pues nada más nos dejan deducir. También lo vamos a dejar esto en la página, bueno, en el canal de YouTube, pero lo voy a nombrar aquí. Hay un límite para deducir anualmente estas colegiaturas. Y les comento, preescolar, 14,200 pesos. Primaria, 12,900. Secundaria, 19,900. Bachillerato, 17,100. Bachillerato profesional técnico, 24,500. O sea, prácticamente es una o dos colegiaturas de todo el año que les dejan deducir. Entonces, pero bueno, algo ayuda, ¿no? En general, estas son las deducciones que aplican solamente para, como únicas, vaya, para el régimen de asalariados. También estas deducciones en la declaración anual son tomadas para las personas físicas con actividad empresarial.
y profesional. Pero ahorita estamos hablando de solamente las personas que obtienen ingresos por salarios. Estas son, digamos, todas las deducciones que pueden ingresar durante todo el año y que van a jugar a favor de ustedes, por supuesto que sí, para su declaración anual. Y si se dan cuenta, la mayoría son cosas que ocupamos, o sea, sí o sí, ¿no? Entonces, pues creo que no está como muy difícil y pueden obtener o sea, si se hace con cuidado, con las reglas que emite el SAT, como por ejemplo, que sean pagadas con cualquier medio menos en efectivo, que tengan los requisitos fiscales que debe de tener la factura, que se lo deben de pedir a las personas o a las empresas que les presten estos servicios que acabamos de decir, como las escuelas, como los doctores, como las funerarias, como las aseguradoras. Pues el Infonavit, el Fobiste, ellos ya saben cómo hacerlo, son instituciones que lo hacen todo el tiempo, ¿no? Y los donativos, quiero ser muy puntual en esto, son solamente con las asociaciones que tengan el número de donataria autorizada, que es un permiso que otorga el SAT, ¿no? Entonces, para que sus recibos sean deducibles de impuestos. Entonces, los donativos solamente van a ser deducibles cuando estén con estas asociaciones civiles que tengan estos registros, ¿no? Entonces, creo que esto es muy interesante para dejarlo aquí en esta transmisión y posteriormente en YouTube, porque es una manera muy, muy álgida, más bien menos álgida, de tener nuestro primer acercamiento con el SAT e incluso obtener beneficios, que es una devolución de impuestos que pues está súper padre, ¿no? Liz, oye, me ha encantado esta plática. Yo creo que se requiere un poco de esfuerzo por parte de nosotros, digo, hablando de mí personalmente, se requiere un poco de esfuerzo. Además, veo que es necesaria un poco de disciplina para poder acceder a una especie de, ¿cómo llamarla? Una especie de armonía con el SAT, ¿no? Porque al parecer si uno llega a tener cierta disciplina como dices, bueno, pagar de determinadas maneras o comprar de otras tales, uno puede acceder incluso a beneficios, ¿no? Que yo, por ejemplo, jamás me hubiera imaginado que existía, ¿no? Que posiblemente si tuviera la disciplina, espero pronto llegar a tenerla, este, pues para poder precisamente entrar dentro de este sistema que al parecer no es tan malo, mano, ¿no? Al parecer no es tan, así como yo te lo platicaba al principio, ¿no? Que comenzamos a platicar, que mi mente decía, no, 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 el SAT, ¿qué va a hacer conmigo, mano? O yo qué voy a hacer con el SAT, el miedo que le da a uno acercarse. Ahora con esto que nos has estado comentando, creo que me voy a acercar un poco más. Me interesó mucho lo de una de las pláticas que piensas tener más adelante en vivo. Digo, yo creo que varias, ¿no? Porque digo, me has resuelto varias dudas. Obviamente, no se puede tratar un tema tan grande, pues porque es grande, creo, tan rápido en un solo en vivo, ¿no? Entonces, obviamente me quedan y me quedarán dudas que yo espero más adelante quizá poder resolver contigo aquí, Liz, platicándonos estas cosas tan interesantes, ¿no? Te decía de lo que a mí me interesaría en una de las pláticas posteriores, por ejemplo, esto que comentas de las leyes de los asalariados, de la ley del 97 y la ley del 73, me interesa bastante, ¿no? Porque, te digo, yo de alguna manera tengo, pues, horas cotizadas, cosas así, ¿no? Yo sé que habrá momento para platicar de esto, me interesaría que me invitaran en ese programa, obviamente, para ver qué podría yo hacer, porque yo empecé a cotizar en 91, por ejemplo, ¿no? Pero ahora resulta que pues, yo tengo ¿cómo se llama? Mi Afore.
porque dejé de trabajar un rato acá, luego fui a trabajar otro rato acá, me cotizaron en otro lado, total que cotizaba en 1000 lugares. Y hubo un momento en que de repente yo ya estoy así como que con mi Afore, ¿no? Que dices tú que bueno, el Afore es, yo ahí puedo hacer donativos y cosas así, pero ese va a ser mi retiro. Entonces yo quisiera saber, por ejemplo, si en realidad puedo yo regresar porque yo empecé a laborar y a cotizar desde 1991 o un poco antes, no lo sé. Entonces, si yo podría ser de alguna manera acreedor al antiguo régimen donde requiero o me podrán dar una pensión si yo llego a cotizar determinadas horas en el futuro. Sé que esto también es muy largo y por eso me gustaría asistir en una de tus otros en vivos. Y pues me encanta esta situación de que me hayan invitado aquí a participar con ustedes, a saber más, entenderme con el SAT, entenderme conmigo mismo, porque es una manera más saludable, ya sin miedo, sin estar diciendo qué terror va a venir por mí. El SAT un día va a llegar y me va a tocar la puerta de mi casa y me va a decir, bueno, pues acompáñeme usted, joven. Y nadie quiere eso, ¿verdad? Sí, yo no sé, pero Nadie quiere eso. sí. Pues mira, sí, claro que sí. Solo para aclarar tu duda rapidísimo, que vamos a tener oportunidad en otros programas, estamos ya también vamos a nutrir para tener más invitados en estos programas, especialistas de estas materias, afores, planes privados de pensión, incluso alguien con temas del IMSS, o sea, este programa va a dar para enriquecer con muchas entrevistas y demás. En cuanto a tu duda, pues mira, la ley 73 no, se terminó, digamos, terminó su vigencia a partir del 30 de junio de 1997. Entonces, todas las personas que estuvieran inscritas por primera vez hasta esa fecha, sí tienen este derecho de pensionarse por esta antigua ley. O sea, contestando a tu pregunta, tu historial con el IMSS se generó desde 1991 y por supuesto que tú tienes esta posibilidad de pensionarte en la ley 73, ¿no? Pero Genial. son como muchísimas dudas que muchas personas tienen, muchas personas incluso emigraron a Estados Unidos y luego regresaron y no sabían qué hacer y bla, bla, bla. O sea, sí hay mucha desinformación también para los regímenes quienes nos inscribimos del 1 de julio de 1997 en adelante hasta nuestros días, pues también estamos ya en otra situación, pero también hay otras opciones, o sea, no es como que solo ya estamos perdidos, ¿no? O sea, o ya no hay pensión, como decían, ¿no? Sí, sí. He escuchado mucho eso. Sí hay bajo ciertas condiciones, por eso nos invitan a hacer aportaciones voluntarias, porque ya el Afore, por medio de una especie de aseguradora que le llaman pensión de renta vitalicia, contratan una póliza, pero con base a lo que tú ahorraste, ¿no? Entonces, igual a lo mejor, por eso dicen que no hay pensiones, pero en realidad esta es una alternativa, pero ahora ya existen otras como los planes privados de pensión y muchas cosas como para poder hacer todo esto. Y déjame decirte que derivado, que eso va a tratar nuestro siguiente programa, derivado de este tema de la nueva ley que cambió de todo esto del outsourcing y demás, y que se hizo una brecha más grande todavía en el tema de los asalariados y de los no asalariados, y ahora que ya están migrando todos los que no están asalariados por temas de prestaciones, temas incluso de gobierno de base, ¿no? De, de que si los ponen como asalariados serían sindicalizados. Y bueno, toda esa serie de cosas y variantes que hay. Está contemplando el Infonavit ya hacer un régimen o un apartado para las personas independientes, porque estamos creciendo, o sea, lo digo con orgullo porque yo también soy independiente, tenemos nuestro despacho aquí en Tequil y bueno, otras actividades,
está creciendo tanto este nuevo cambio de era de no solo ser asalariado, que obviamente está abriendo un porcentaje enorme de personas que ya no estamos siendo subordinadas, ¿no? Nada más para un patrón. Entonces, el Infonavit quiere, obviamente, el IMSS quiere también darnos esta oportunidad de que nosotros sigamos teniendo todas estas prestaciones pagadas por nuestra cuenta, por supuesto, pero teniendo como facilidades para todo esto. Entonces, pues la verdad es que ojalá que pudieran estar con nosotros el siguiente programa porque pues vienen cosas muy interesantes sobre lo que está pensando todo, o sea, el IMSS, el SAT y el Infonavit para podernos contribuir a que sigamos teniendo estas prestaciones que ya no estamos teniendo porque obviamente el mundo está cambiando en la manera de tener, ¿no? O sea, de estar haciendo actividades. Entonces, pues no se lo pierdan. Muchas gracias, Masatsin, por estar aquí, por representar a toda nuestra audiencia. Y pues síganos en Taquín. Próximamente estamos en TikTok también como Taquín, ahí resolviendo dudas de manera divertida. Y pues les agradezco a todos, a producción, a todos por este día y por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Liz. Muchas gracias. Pues les mando un abrazo, mis queridos taquineros, y pues espero verlos en la siguiente emisión. Chao y cuídense mucho. Genial, gracias por invitarme.